El silencio en el ático de Jardines no era paz, sino vacío. Era un martes a las 5 de la tarde. El sol de Sao Paulo golpeaba sin piedad las paredes de vidrio y acero, haciendo que la sala de diseño minimalista pareciera un sarcófago de lujo. Ricardo Navarro, 45 años, con un traje de 8000 que no lograba disimular la tensión de sus hombros, sostenía un vaso de whisky de malta añeja. Aunque sabía que el sabor era irrelevante, solo buscaba el peso frío en su mano. La opulencia de la cobertura, con sus vistas de 360 grados sobre la ciudad, contrastaba brutalmente con el ambiente aséptico y helado que él mismo había cultivado desde la muerte de su esposa, y más recientemente, la de su madre. La eficiencia, pensaba Ricardo, era la única forma de enmascarar el desorden emocional, pero esa máscara estaba a punto de resquebrajarse. Su mirada fija en la inmensidad gris de la urbe no era de contemplación, sino de evasión. Había pasado la última semana sumido en informes financieros y negociaciones de millones, tratando de borrar de su mente el recuerdo de Isabel, la ex-babá, a quien había despedido con una frialdad quirúrgica. La acusación del supuesto robo de joyas era absurda. Lo sabía en el fondo, pero su orgullo herido y su necesidad patológica de control habían hablado más fuerte. Además, se decía a sí mismo que era mejor así. Isabel se había vuelto demasiado cercana a Tomás, el niño de 8 años, y Ricardo no toleraba compartir el control emocional de su propio hijo. Él, el gran CEO de Navarro Pharmaceuticals, no podía permitirse ser desplazado por una simple empleada. El sonido agudo y repentino del teléfono rompió la burbuja de su autoengaño. Era Dalia, la nueva asistenta, y su voz, normalmente medida, sonaba al borde de la histeria. Ricardo frunció el ceño, el whisky de repente sin sabor. Apretó el botón de responder con una impaciencia palpable. Dalia, no tengo tiempo para trivialidades. Estoy a punto de entrar en una videoconferencia importante, espetó con el tono cortante que utilizaba para deshacerse de problemas menores. La respuesta de Dalia no fue lo que esperaba. No era un problema menor, era una emergencia de la vida real, algo que el dinero no podía solucionar ni evitar. La angustia en su voz era un presagio que golpeó el estómago de Ricardo con la fuerza de un diagnóstico terminal. Señor Navarro, es Tomás. Tuvimos que llamar a la ambulancia. Él no ha comido nada en una semana. Lo sabe, pero ahora se desmayó en su habitación. La voz de Dalia se quebró. Los médicos dicen que es desnutrición severa, pero no entienden la causa. Está en el hospital sirio-libanés. Por favor, venga ahora. El vaso se deslizó de la mano de Ricardo, chocando contra el suelo de mármol pulido y estallando en 1000 fragmentos. El líquido ámbar esparciéndose como una mancha de sangre sobre la blancura inmaculada. Ese estruendo fue el disparo de largada de la verdadera crisis. La escena en el hospital era el infierno personal de Ricardo. La luz fluorescente del pasillo, los pitidos constantes de las máquinas de soporte vital, el olor a desinfectante y desesperanza. El niño, su hijo, Tomás, yacía en una cama que parecía gigante, su pequeño cuerpo de 8 años, frágil y pálido, conectado a tubos. Los médicos, con sus batas blancas y miradas graves, hablaban de trauma emocional y rechazo alimentario psicógeno, palabras elegantes para decir que su hijo se estaba rindiendo. Ricardo, el hombre que controlaba la distribución de medicamentos para salvar miles de vidas, se sentía inútil, un intruso patético. Su corazón, que creía de piedra, se apretó con un dolor agudo y punzante. El pediatra, un hombre de unos 50 años con la paciencia agotada, se acercó a Ricardo con un expediente en mano. Señor Navarro, le voy a ser sincero. Físicamente, podemos mantenerlo estable, pero su hijo se está dejando morir.
Es una manifestación de luto profundo y, permítame la franqueza, de abandono emocional. Parece que está castigándose o protestando por la pérdida de alguien muy importante en su vida. ¿Ha ocurrido algo importante la última semana?, preguntó el médico con una seriedad escalofriante. Ricardo sintió la sangre helarse en sus venas. No era un robo, ni un virus. Era Isabel. Su orgullo y crueldad habían puesto a Tomás al borde del abismo. En ese momento de humillación y terror, una frase del niño de la cama le pareció el golpe de gracia. Murmurada con una voz apenas audible, la frase resonó en el silencio de la sala. «Quiero a Isa, si ella es ladrona. Yo también me voy». La mente racional de Ricardo, esa máquina de calcular fríamente, se detuvo. Tomás, en su inocencia, se estaba sacrificando para probar la inocencia de Isabel, el único lazo de afecto que le quedaba. La humillación no vino del médico, sino de la pureza de su hijo. Ricardo sintió que sus rodillas querían ceder. El pánico se transformó en una necesidad violenta y urgente de reparar el daño. Se sentó pesadamente en una silla plástica junto a la cama, mirando las venas diminutas en la mano de Tomás. El CEO todopoderoso no era más que un padre aterrado. Se dio cuenta de que había pasado su vida valorando lo que se podía comprar, sin darse cuenta de que el único activo real, la salud emocional de su hijo, se estaba agotando. La pared de arrogancia que había construido a su alrededor se derrumbaba. El evento inesperado, la humillación, la revelación, todo se unió. Su única salida, su única esperanza, era la mujer que había despedido con desprecio una semana atrás. La búsqueda de Isabel, su ancla emocional, comenzaba aquí, en este hospital frío, con el tic-tac de un monitor como única compañía. Cuando el orgullo nos ciega, ¿cuánto de valor real estamos dispuestos a perder? Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ricardo sintió la urgencia quemarle la garganta. La sala de espera se convirtió en su cuartel general, pero su mente volaba hacia el pasado, un pasado de luto no resuelto. La fortuna de Navarro Pharmaceuticals se había construido sobre la salud, pero la salud emocional de su propia casa se había deteriorado por años. Tras la muerte de su esposa, se había refugiado en el trabajo, dejando un vacío que Tomás, entonces con 4 años, no sabía cómo llenar. Había creído que con el mejor colegio, los mejores juguetes y una niñera cara, estaba cumpliendo su deber paternal. Su visión de la paternidad se había reducido a una transferencia bancaria y a una eficiencia fría. Pero ahora, con su hijo al borde de la inanición, entendía que el dinero solo compraba la cáscara del afecto. Isabel había entrado en sus vidas como un respiro, 48 años, con el rostro marcado por la vida, pero con unos ojos que irradiaban una calidez que el mármol de la cobertura no podía absorber. Venía de una familia humilde en el interior de Minas Gerais, acostumbrada a la lucha y al cuidado. Sus manos, las mismas que Ricardo había despreciado, eran las únicas que calmaban las pesadillas nocturnas de Tomás, las que preparaban el chocolate que el niño sí bebía, las que contaban historias que, increíblemente, hacían reír a Ricardo. Ella era la antítesis de la frialdad del ático. Era el calor de hogar que él, en su dolor, había desechado por miedo a la vulnerabilidad. La conexión entre Tomás e Isabel fue inmediata y profunda, algo que Ricardo observaba con una mezcla de celos y alivio. Tomás, un niño ya vulnerable por el luto, encontró en ella una madre sustituta, una ancla segura en la tormenta. Ricardo recuerda una tarde en la que encontró a Isabel y Tomás en el suelo de la sala, armando un fuerte con sábanas, una escena tan doméstica y real que lo incomodó profundamente. Su hijo, siempre retraído y silencioso con él, reía a carcajadas.
La risa de Tomás le sonó ajena, como una música que ya no sabía bailar. El conflicto interno de Ricardo creció. Era un mal padre por permitir que otra persona le diera a su hijo el afecto que él no podía darle, o era un cobarde por negarse a intentarlo. El detonante fue un juego de pendientes de diamantes que no aparecieron. Eran de su difunta madre, un recuerdo cargado de valor sentimental y, por supuesto, económico. La nueva empleada, una mujer joven y ambiciosa, sugirió a Ricardo que solo Isabel había estado cerca de la caja fuerte. El orgullo de Ricardo, mezclado con la paranoia de su clase social, se inflamó. No hubo investigación, no hubo dudas, solo la sentencia, fría y cruel. Isabel, estás despedida. No te preocupes por la policía. Quédate el dinero y vete. Solo quiero que te vayas hoy. Él le había arrojado una suma de dinero obscena, tratando de comprar el fin del problema, sin darse cuenta de que el valor de Isabel no era monetario. El rostro de Isabel en ese momento lo persiguió. No era ira, ni siquiera protesta. Era una tristeza digna, una humillación profunda. Ella no tomó el dinero inmediatamente. Su mirada se posó un segundo en la habitación de Tomás, como despidiéndose de un hijo, y esa fue la única lágrima que Ricardo vio. Señor Navarro, usted sabe que yo no robé nada, pero lo que me duele no es la ofensa, es que me separé del niño, que me haya quitado el único afecto verdadero que tenía en esta casa. Esas palabras, cargadas de un dolor genuino y puro, se hundieron en el alma de Ricardo, aunque en ese momento las ahogó con su arrogancia. Ahora, en la fría sala del hospital, Ricardo estaba al teléfono con su jefe de seguridad exigiendo la localización de Isabel. Quiero cámaras, registros de autobús, lo que sea. La quiero aquí en menos de 2 horas, gritaba, tratando de usar su poder como un arma contra la realidad. Pero la realidad era que Isabel, herida, había cortado todo contacto. Había regresado a su pequeño pueblo en el interior. La burocracia de la distancia y el dolor se alzaban como obstáculos infranqueables. El tiempo corría en el monitor del hospital, donde la línea de vida de Tomás se mantenía débilmente. La tensión era física, el reloj se burlaba de la fortuna de Ricardo. Mientras su equipo de seguridad intentaba trazar la pista de Isabel, Dalia, la asistenta, se acercó a Ricardo, temblando, con un pequeño cuaderno de tapas gastadas en la mano. Señor, lo encontramos debajo de la almohada de Tomás. Lo revisé pensando que tal vez era un testamento o algo, por cómo está el niño. Era el diario de Tomás, escrito con la caligrafía torpe de un niño de 8 años. Ricardo tomó el cuaderno con manos que, por primera vez en años, temblaban por algo que no era la adrenalina de los negocios. Abrió la página marcada con la fecha de la partida de Isabel. La letra infantil era un puñal. Querida Isabel, papi dijo que eres ladrona. Yo sé que no. Solo los ladrones se van sin decir adiós. Pero tú sí me dijiste adiós. Yo te quiero más que a todas las joyas del mundo. Si no, ¿cómo? Es para mostrarle a papi que tú eres mi mamá y que los buenos también se van cuando los tratan mal. No quiero su comida. No quiero nada si tú no estás. Ricardo leyó la frase una y otra vez. La revelación fue devastadora. Tomás no se estaba castigando. Estaba haciendo una declaración de amor y lealtad, ofreciendo su propia vida como prueba de la inocencia de Isabel. El poder del dinero, las acciones de la farmacéutica, los millones en su cuenta, todo se desvaneció. Su crueldad no solo había herido a Isabel, sino que había activado un mecanismo de autodestrucción en su hijo. Ricardo se levantó de un salto. «¡Basta de llamadas! ¡Pongan un jet privado a volar a Belo Horizonte ahora mismo!», ordenó, su voz rasgándose. Iba a ir él mismo. La necesidad de encontrarla se había convertido en la única prioridad, eclipsando su miedo, su orgullo y su trauma.
Iba a buscarla, no a comprar su regreso, sino a implorarle. La humillación ya no importaba. Solo importaba el latido débil de su hijo. Ricardo y su jefe de seguridad, Marco, volaron en el jet. Durante el vuelo, Ricardo intentó preparar su discurso, buscando la forma menos humillante de revertir su error. Marco, un hombre callado, finalmente habló, rompiendo el silencio. Señor, Isabel solo hablaba de Tomás, nunca del dinero. La humillación fue lo peor para ella. Si vuelve, no será por el sueldo. La honestidad de Marco fue un espejo. Ricardo se dio cuenta de que su primera intención de triplicar el salario no era más que otro intento de comprar la solución. El contraste visual era chocante. De la opulencia de la cabina del jet, pasaron al pequeño pueblo con casas sencillas, polvo rojo y ropa tendida al sol. Ricardo, con su traje italiano, era un alienígena. Encontraron a Isabel en la casa de su hermana, en el porche, cosiendo. Parecía más delgada, con el mismo vestido humilde de siempre. Pero su dignidad era tan palpable como el aire caliente. Se detuvo al ver a Ricardo, la aguja suspendida en el aire. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con el aire. Ricardo se acercó lentamente, sin saber qué decir, su discurso de negociación colapsado. La mirada de Isabel era una mezcla de resentimiento justificado y cansancio. Señor Navarro, ¿vino a decirme que encontré las joyas? ¿Por casualidad? Porque si es por el niño, yo le dije que él estaba mal sin mí. La voz de Isabel era baja, pero cargada de una acusación silenciosa que era mucho más dolorosa que un grito. Ricardo sintió que se quedaba sin aire. Isabel, no se trata de las joyas, se trata de Tomás. Él está muy grave, se está negando a vivir, y es por mi culpa, confesó Ricardo, la voz apenas un susurro. La máscara de la arrogancia se había caído. Intentó, por costumbre, ofrecerle dinero. Volverás, te daré el doble, el triple de tu sueldo. Isabel negó con la cabeza, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. No es dinero, señor Navarro, es dignidad. Usted me la quitó. Me trató como a un objeto, no como a la persona que amaba a su hijo. Y eso no tiene precio. El miedo de perder a Tomás superó finalmente a la vergüenza de Ricardo. Sacó el diario de Tomás del bolsillo y se lo extendió a Isabel, con la página marcada. No he venido a comprarte, he venido a implorarte, a rogarte. Mira esto, Isabel. Tomás piensa que te fuiste por ladrona y se está sacrificando por ti. Solo tú puedes salvarlo. La mano de Ricardo estaba extendida, ofreciendo la evidencia de su propia falla. Isabel tomó el diario. Al leer las frases infantiles de sacrificio y lealtad, su rostro se descompuso. Su dolor personal por la humillación se disolvió ante el dolor del niño. Su lealtad por Tomás siempre fue inquebrantable, incluso por encima de su orgullo. Era la pureza de su amor lo que la movía. El vínculo emocional, aunque roto por Ricardo, seguía vivo en su corazón y en las páginas de ese diario. Él no tenía que hacer eso. Yo lo amo, señor Navarro, yo lo amo de verdad, sollozó Isabel, apretando el diario contra su pecho. La tensión entre ellos se transformó en la urgencia compartida de salvar una vida inocente. Ricardo asintió, su rostro empapado en sudor y vergüenza. El desarrollo de la escena había agotado su potencial emocional. La lucha entre el orgullo y el amor había terminado, al menos por ahora. El amor, representado por el niño, y la ex-babá, había vencido. El diario del niño es la prueba de amor más grande que Ricardo pudo haber recibido. ¿Crees que este acto de amor de Tomás es suficiente para cambiar a Ricardo para siempre? Comenta si crees que él merece el perdón de Isabel. El viaje de regreso a São Paulo fue un silencio compartido, pesado y cargado de una urgencia sombría.
Ricardo conducía a Isabel desde el aeropuerto hasta el sirio-libanés. El traje impecable de Ricardo estaba arrugado, y sus ojos inyectados de sangre revelaban la noche sin dormir y el terror. Isabel, a su lado, sostenía el diario de Tomás como si fuera un relicario sagrado, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas, su corazón latiendo por el pequeño que se había sacrificado por ella. La riqueza material de Ricardo se desvanecía en la insignificancia ante la pobreza de su alma y la riqueza de la conexión humana que Isabel representaba. Al llegar al hospital, la enfermera les indicó que la situación de Tomás era crítica. Su pulso era débil y no respondía a los estímulos. El tiempo se había agotado. Ricardo abrió la puerta de la habitación con una lentitud que no cuadraba con su naturaleza ejecutiva. El aire dentro era denso, mezclado con el olor a medicamentos y la muerte que rondaba. Tomás, pálido y casi inmóvil, era la imagen de la fragilidad. Isabel dio un paso hacia la cama, su rostro descompuesto, el llanto que había contenido durante horas, se convirtió en un gemido sordo. Ricardo se detuvo en el umbral, observando la escena con una claridad brutal. Vio el amor incondicional en el rostro de Isabel, el mismo amor que él había intentado pisotear con su dinero y su orgullo. Dio un paso hacia adelante y, en el acto de rendición más absoluto de su vida, se arrodilló al lado de Isabel. No era una pose, era una necesidad física. El CEO de la multinacional estaba de rodillas en el suelo frío del hospital, un acto que nunca habría imaginado cometer. Isabel. Su voz era ronca, casi un susurro. El diablo de mi orgullo me hizo hacer la cosa más cruel, no solo contigo, sino con mi hijo. No tengo palabras, no tengo dinero suficiente para pagar el daño que hice a tu dignidad y a la vida de Tomás. Perdóname, dijo, y esta vez no era una frase ensayada, sino la verdad cruda de un hombre roto. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, humedeciendo la alfombra del hospital. Te entrego esto, continuó, poniendo el diario de Tomás sobre la mano de Isabel. Es la prueba de que el amor es más fuerte que cualquier acusación. Vuelve con él. Salva a mi hijo, por favor. Isabel miró a Tomás, su pequeño amor, y luego a Ricardo. Vio no al jefe arrogante, sino al padre desesperado. El perdón no era fácil, la herida era profunda, pero la vida de Tomás era la prioridad. Ella no respondió a Ricardo. Se levantó y se inclinó sobre Tomás, tomando su pequeña mano en las suyas, que transmitían ese calor familiar que el niño extrañaba. «Mi Tomás», susurró ella con la voz quebrada. «Mi niño valiente, ya estoy aquí. No tienes que hacer esto. Tu Isa no se fue porque seas malo, ya estoy aquí». El efecto no fue inmediato, pero fue innegable. Tomás, que había estado inmóvil, hizo un pequeño movimiento de cabeza hacia el sonido de su voz. Sus ojos, semiabiertos, se enfocaron lentamente en el rostro de Isabel, sus ojos brillando por un instante con un reconocimiento profundo y doloroso. Isabel, al sentir el apretón débil de la mano, sollozó de alivio. La conexión entre ellos era una fuerza vital, una transfusión de afecto que ni todos los medicamentos del mundo podrían replicar. Ricardo, aún de rodillas, observaba la escena. Estaba presenciando el poder de la dignidad y el amor desinteresado. El valor de Isabel era inmensurable, y él, con sus millones, había intentado reducirla a una simple empleada desechable. Su transformación no era una elección, era una obligación forzada por la inminente pérdida de su hijo. Se dio cuenta de que su verdadero trauma no era el luto, sino el orgullo que lo había aislado de la conexión humana. La enfermera entró con una bandeja y, con cautela, ofreció una galleta de arroz y un poco de agua. Tomás había rechazado todo contacto con la comida durante días. Isabel tomó la galleta,
La acercó lentamente a los labios de Tomás y le dijo con la voz más dulce: «Mi amor, tienes que volver. No puedes dejar a tu Isa sola. Por favor, come solo un poquito, para que sepas que estoy aquí y que no me voy a ir más». Tomás, con un esfuerzo supremo, abrió ligeramente la boca y aceptó el pequeño trozo de galleta de las manos de Isabel. Fue un bocado diminuto, pero el efecto fue el clímax emocional de la historia. El niño no había comido por días por lealtad a ella, y ahora, ante su presencia y la promesa de su permanencia, aceptaba la vida. Las lágrimas rodaron por el rostro de Tomás, un llanto de alivio que liberaba todo el dolor acumulado del abandono y el sacrificio. La aceptación de esa galleta fue una declaración. El amor había vencido. Ricardo se levantó del suelo. Su cuerpo temblaba, pero su alma se sentía liberada de un peso muerto. La mirada de Isabel hacia él no era de rencor, sino de una profunda tristeza y agotamiento. «Quédate con él, Isabel. Ya no voy a molestarlos. Solo quédate. Salva a mi hijo y haz que me perdone algún día por mi estupidez», dijo Ricardo, y salió de la habitación dando a ambos el espacio que necesitaban, reconociendo que su presencia no era bienvenida en ese momento de sanación. Pasaron las horas. Ricardo esperaba en la sala de espera, su mente revisando cada acción, cada palabra cruel. Ya no se preocupaba por las acciones de la farmacéutica, sino por la vida de una simple mujer que había humillado. Su poder se había esfumado, el momento decisivo ya había pasado, y la única persona que importaba, Tomás, había elegido a Isabel. Ricardo entendió que él no podía ser el ancla de su hijo, pero sí podía ser el protector de ese ancla. Unas horas después, el pediatra salió de la habitación con una sonrisa cansada. «Señor Navarro, su hijo está fuera de peligro». Se durmió tranquilo y, lo más importante, aceptó una pequeña comida de la señora Isabel. El trauma se está revirtiendo. El amor, señor, ha sido la mejor medicina que pudimos haber recetado. El médico se inclinó levemente. La presencia de la señora fue lo que hizo la diferencia. Nunca subestime las conexiones humanas. Ricardo se sintió invadido por una gratitud tan intensa que le quemaba los ojos. Entró de nuevo en la habitación. Tomás dormía, abrazando el brazo de Isabel, que también se había quedado dormida en una posición incómoda a su lado. El silencio no era vacío ahora, sino paz. Ricardo se acercó a Isabel con un respeto reverencial y le dijo en un susurro, asegurándose de no despertar al niño: «Isabel, no voy a insultarte ofreciéndote más dinero como un soborno. Lo que hiciste vale más que toda mi fortuna. Tomás te ama. Yo te necesito para que me enseñes a amar. Te ofrezco que vuelvas, no como empleada, sino como parte de esta familia, con la dignidad y el respeto que te mereces. Y yo te prometo que nunca más el orgullo me cegará para ver el valor de una persona». Isabel, medio dormida, escuchó la declaración y asintió, las lágrimas secas en su rostro. Su regreso no era por un cheque, era por el niño y la promesa de un cambio verdadero en el hombre que se había arrodillado. La tensión se liberó. El clímax había pasado, dejando atrás una promesa de redención. El perdón de Isabel y la galleta de Tomás rompieron el orgullo de Ricardo. ¿Crees en las segundas oportunidades cuando el arrepentimiento es tan profundo y doloroso? ¿Qué valor le das a la dignidad en el trabajo? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. Tomás se recuperó por completo. La línea de vida que se había mantenido débil en el hospital se fortaleció con el afecto ininterrumpido de Isabel. La cobertura de jardines, que antes era fría y aséptica, comenzó a llenarse de un calor inusual. Ricardo, el CEO que antes pasaba 20 horas al día en la oficina, ahora cenaba con Tomás e Isabel casi todas las noches, escuchando las historias de la infancia de Isabel y Tapru.
por primera vez, hablando de su propia madre con afecto, no con la distancia del luto no resuelto. La presencia de Isabel había sanado no solo a Tomás, sino también al vacío que había en el corazón de Ricardo. La transformación de Ricardo fue evidente no solo en casa, sino en la multinacional. La primera acción concreta que tomó fue enfrentar a su equipo. Reunió a la junta directiva y, con una honestidad brutal, relató el drama de Tomás y la injusticia cometida contra Isabel. No se escondió. Se expuso como un ejemplo de cómo el poder y el orgullo pueden corromper la visión de un líder. Su decisión fue radical y tangible, y rompió con todas las convenciones empresariales de su círculo. Ricardo no solo recontrató a Isabel con el triple de su salario, sino que, en una jugada que sorprendió a todos, le ofreció una participación simbólica, pero significativa, en Navarro Pharmaceuticals. No es un sueldo, Isabel, es un reconocimiento formal del valor insustituible que le diste a esta familia y a mí. Eres socia de vida, y a partir de hoy, eres la directora de Bienestar y Desarrollo Humano de la empresa. Tu función será garantizar que nadie más en esta corporación sea tratado sin dignidad, ni visto como un activo reemplazable. El valor de una persona es absoluto. Isabel, aunque inicialmente abrumada por la idea de ser directora, aceptó el cargo con la dignidad que siempre la había caracterizado. No se trataba de su nombre en una tarjeta, sino de la oportunidad de proteger a otros de la humillación que ella había sufrido. Su primer acto fue establecer un fondo para ayudar a los empleados en situaciones de necesidad emocional o financiera, enfatizando la importancia de las conexiones familiares y la salud mental, un legado directo del sufrimiento de Tomás. La reconciliación familiar se completó cuando Ricardo, después de meses de terapia, pudo sentarse con Tomás y hablar de su madre, de la tristeza de la pérdida y de cómo, por miedo, había alejado a las personas que más lo amaban. El diario de Tomás, que antes era una prueba de sacrificio, se convirtió en un símbolo de la fuerza del amor. Ricardo se convirtió en un padre presente, sustituyendo las reuniones tardías por partidos de fútbol en el parque con su hijo. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional que dominaba el acto primo se había disuelto. El ático seguía siendo minimalista, pero ahora estaba lleno de fotos, risas y el olor de las galletas que Isabel y Tomás horneaban juntos. Ricardo había aprendido la nueva filosofía de vida. El valor de una vida no puede medirse por su cuenta bancaria, sino por la profundidad de sus conexiones. Su poder, antes usado para controlar, ahora se usaba para construir dignidad y afecto. Ricardo tuvo que perder casi todo para entender el verdadero valor de la dignidad. ¿Qué has aprendido tú sobre el valor de las conexiones humanas en tu vida? Comparte tu reflexión más profunda en los comentarios.